Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las lecciones de Go 101 en español. En esta ocasión vamos a ver la lección número 5. Vamos a estudiar sobre el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Antes de entrar en la lección, me gustaría hacerte este recordatorio, que estudies tu lección, que puedas estudiar todos los versículos que están en tu manual y llenar todos los espacios en blanco. Esto va a facilitar tu comprensión de la lección y al mismo tiempo va a hacer que tengas preguntas para tu mentor o para la persona que te está enseñando. Así es que nuevamente te recuerdo, por favor, estudia tu lección y llena todos los espacios en blanco. La lección número 5 trata sobre el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Vamos a verlo en varias partes. La primera parte, veremos que el bautismo es el regalo prometido por el Padre. Vemos que el Señor Jesús habló sobre esto y él mencionó clara y específicamente que vendría un consolador y que nos bautizaría para darnos poder para ser testigos. Esto es una promesa que el Padre nos hizo. Entonces, el primer punto, debemos recordar que el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo del Padre. Los dones del Espíritu Santo se refieren a la llenura y al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de las palabras de Jesús concernientes a la promesa del Padre. Es un bautismo que nos da poder, pero ¿poder para qué? Poder para poder ser testigos de lo que Jesús hizo por nosotros. La Biblia nos enseña que es muy importante para nosotros ser bautizados en el Espíritu Santo, para poder ser testigos y también para poder ejercitar los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de que cuando nosotros pedimos fervientemente por el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor nos lo concede. No hay ningún solo ejemplo en la Biblia en donde se vea que a alguien que pidió el Espíritu Santo no le fue concedido. Si tú lo pides con fe y lo pides fervientemente, el Señor te va a conceder el bautismo del Espíritu Santo, porque Él desea cumplir esa promesa sobre tu vida. Recuerda, el Espíritu Santo era una experiencia muy normal en la iglesia primitiva. Tal vez en los tiempos modernos esto poco a poco lo hemos ido dejando atrás, pero en realidad esto es una parte muy importante de nuestro diario de vivir, tanto de manera personal como en el cuerpo de Cristo. Para poder ejercitar los dones y poder edificar al cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, de la misma manera que necesitamos de los dones del Espíritu Santo para poder edificarnos unos a otros. Recuerda, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y habita dentro de nosotros. Ahora, la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo es algo que viene después. Puede venir inmediatamente o puede ser de una manera progresiva. Eh, Cada persona es diferente y te recomiendo que no te compares con otras personas o no trates de forzar algo solamente porque una persona lo experimentó de una forma diferente. Tú tienes que tener tu experiencia personal, una experiencia muy particular en este aspecto. Pero recuerda, una vez has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo llega para habitar dentro de ti. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo y el desarrollo de los dones. Recuerda, estos dones son como una pequeña semilla. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, son esas pequeñas semillas que caen en nosotros. Pero esas semillas tienen que crecer y germinar, tienen que desarrollarse. Tenemos que alimentarlas, regarlas, etcétera, etcétera, cuidarlas para que puedan dar ese fruto. Entonces, de la misma manera, los dones del Espíritu Santo tienen que ser desarrollados dentro de nosotros. No necesariamente van a surgir de una vez, sino que se van a ir desarrollando poco a poco en nuestro diario caminar con el Señor. Otro aspecto muy importante, cuando nosotros recibimos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. Ahora, el hablar en lenguas se puede interpretar de dos maneras. Tenemos primero el don público de hablar en lenguas y luego también como un don privado o un don personal. Cuando es un don público significa que el Padre está hablándonos a través del Espíritu Santo. Es decir, es una comunicación que viene del cielo hacia la tierra. El Padre hablándonos a nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es un don público. Pero también se da el hablar en lenguas como un don personal o un don privado, en donde nuestro espíritu
hablando a través del Espíritu Santo, se comunica con el Padre, pero eso es de una forma personal. Entonces, el hablar en lenguas puede funcionar de las dos maneras, como un don público, pero también funciona como un don privado. Recuerda una vez más, cuando es un don público es el Padre hablándonos a nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando es personal es cuando nosotros nos comunicamos con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos comunicamos con el Padre. Segundo punto, el propósito y los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante porque nosotros como creyentes no podemos ignorar o no podemos optar por no tener estas experiencias con el Espíritu Santo. Sin eso es como tener un vehículo sin gasolina, no nos serviría de nada. Nosotros, cada uno de los creyentes, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el bautismo, la llenura y necesitamos ejercitar los dones del Espíritu Santo para poder ser usados por Dios. Pero no solo eso, sino también para poder estar en contacto con el Señor, para poder comunicarnos de una forma eficiente con el Señor. Y al mismo tiempo, cuando Él desarrolla esos dones en nosotros, entonces también nosotros vamos a poder comunicar lo que el Padre nos habla para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de los propósitos y los beneficios del bautismo del Espíritu Santo podemos mencionar la llenura del Espíritu Santo. Te recuerdo, todos estos puntos que vamos a mencionar, las citas bíblicas puedes encontrarlas en tu manual. Te animo a que te detengas ahí en tu casa y las leas una por una detenidamente. Número 2, poder para servir y para ser testigos. Recuerda, el Espíritu Santo nos da poder para servir y para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. También otro de los beneficios es el fruto del Espíritu Santo, que eso ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Otro beneficio del bautismo en el Espíritu Santo es una profunda conciencia y que los dones del Espíritu comienzan a operar en nosotros. Pero también desarrollamos más conciencia en cuanto a la presencia del Señor, en cómo la forma en que el Señor obra a través de nosotros, por nosotros y para nosotros. Nuestra oración en lenguas también edifica y construye nuestra fe. Nuestras lenguas son una especial y perfecta comunicación con Dios. Es importantísimo hablar en lenguas también porque esta es una forma como podemos comunicarnos de una forma perfecta, de una forma en un plano totalmente espiritual con el Señor. Ahora, si tú ves el manual también nos dice, ¿quién en la Biblia habló sobre el Espíritu Santo? Pues te vamos a poner dos ejemplos. Uno está en Marcos capítulo 16, verso 17, donde Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo. Y también tenemos otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 14, ahí puedes ver los versos 5, 18, 26 y 39, donde el apóstol Pablo habla sobre el bautismo, la llenura y los dones del Espíritu Santo. Ahora, hay 4 aspectos importantes sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, tienes que pedirlo. Tienes que pedir muy fervientemente que el Señor te bautice en el Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto, pídelo. El segundo aspecto es cree. Tienes que tener fe. Tienes que pedir, pero también tienes que pedir con fe. Tienes que pedir creyendo que el Señor lo hará. Esos son los 2 primeros pasos para poder recibirlo. Súper importante. Pídelo, pero pídelo también con fe, creyendo que el Señor lo hará. Y como lo dijimos anteriormente, el Señor nunca le ha negado a nadie el bautismo en el Espíritu Santo cuando alguien lo pide honestamente, de corazón y fervientemente. Entonces, si tú lo pides con fe, fervientemente, el tercer paso es recíbelo, porque el Señor te lo va a dar. Y luego el último es adora, alaba al Señor. Dale gracias porque con esa acción de bautizarte en el Espíritu Santo, el Señor te está invistiendo de poder. Ya lo dijimos también. ¿De poder para qué? Para ser testigos. Nos llena de poder para poder servir y edificar al cuerpo de Cristo. Tercer punto, los dones del Espíritu Santo. El propósito de los dones del Espíritu Santo es la edificación de la iglesia. Esta es una parte muy importante, porque el Espíritu Santo, cuando empieza a repartir sus dones, les da a las diferentes personas, nos empieza a repartir esos dones para que podamos ejercitarlos. Pero si no tenemos cuidados, esos dones pueden convertirse
en un problema para nosotros si en lugar de usarlos para edificar al cuerpo de Cristo, empiezan a alimentar nuestro ego. Así es que nunca pierdas de vista, los dones del Espíritu Santo son necesarios para servir al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia de Cristo. Así es que cuando el Señor empieza a desarrollar en ti los dones del Espíritu Santo, siempre tenlo en mente y en tu corazón. Esos dones que el Señor te ha dado son para el servicio de los demás. No es para tu beneficio propio. Recuerda, es para el servicio de los demás. Podemos encontrar el listado de los dones del Espíritu Santo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12. Ahí Pablo hace un listado de cada uno de estos dones. El número 1 es palabra de sabiduría, que es cuando el Espíritu Santo le da cierta información o sabiduría a alguien. Eso se usa también para confirmar una palabra que el Señor le ha dado a otra persona. Número 2, palabra de ciencia. Eso es cuando el Espíritu Santo te revela un hecho o una verdad. Eso se usa para confirmar lo que Dios te ha venido hablando personalmente a ti. Número 3, don de fe. Esa es una habilidad supernatural para creerle a Dios en determinadas circunstancias. Número 4, el don de sanidad. Es un poder sobrenatural para sanar cualquier tipo de enfermedad. Número 5, milagros. Una habilidad sobrenatural para intervenir el curso de lo ordinario, de lo natural. Y esto es algo que, repito, en la iglesia actual lo hemos hecho mucho a un lado. Hemos dejado de ver milagros porque estamos en un plano demasiado terrenal y hemos olvidado que parte de nuestro diario vivir en el Señor, parte del reino de Dios, es que vamos a ver milagros y prodigios, ¿verdad? No por nuestra fuerza, sino por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, este es otro de los dones del Espíritu Santo, los milagros. Número 6, la profecía. Esta es una afirmación que proviene de Dios en un lenguaje conocido. Número 7, el discernimiento de espíritus. Esta es una habilidad dada por Dios en la cual se te abren los ojos al plano espiritual. Recuerda, y voy a hacer énfasis acá, estos dones no son para beneficio propio o para que ostentes un cargo o cierto nivel en la iglesia porque tienes tal don del Espíritu. Recuerda, los dones del Espíritu Santo son para servir al cuerpo de Cristo. Si el Señor te ha dado uno de estos dones es para que los pongas al servicio de la iglesia. Ese es el propósito. Número 8, las lenguas. Un mensaje del Señor en lengua desconocida debe ser interpretado. Y número 9, la interpretación de lenguas, que sigue al mensaje de lenguas. Es una interpretación, ¿verdad? Frecuentemente viene en forma de alabanza. Eso es lo que concierne al bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Una vez más, te repito, estudia tu lección, estudia cada uno de los versículos, llena los espacios en blanco y anota las preguntas que tengas para que puedas discutirla con tu profesor en tu reunión semanal. Dios te bendiga.